Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo un preguntas y respuestas. Les comenté en la pestaña comunidad que me dejaran preguntas para esta dinámica, que yo la quería para el fin de semana, que era el día del libro. Y yo juraba que este fin de semana era 23 y no, es la próxima semana. Así que de todas formas voy a hacer el preguntas y respuestas hoy y tendré que pensar en una nueva dinámica para la próxima semana. Muchas gracias a todos por sus preguntas y comenzamos. Andrés Soto dice: si fueras el ministro del libro y el presidente en el día del libro te dijera, Ricardo, tienes todo mi apoyo para este día del libro, haz el plan que tú quieras, ¿qué harías? Me encantó esta pregunta porque es muy creativa. Muchas gracias. Hay algo que a mí siempre me ha inquietado, que uno parte en la escuela, en la enseñanza básica, media, por lo menos aquí en Chile, y tenemos una educación bastante integral. Tenemos no solamente las matemáticas, el lenguaje, sino que también se complementa con arte, con filosofía en algunos casos. Se lee mucho, mucha literatura. Claro, eso es obligatorio, pero sí, se lee literatura. Entonces, el joven, en este caso el joven chileno, va creciendo en una educación integral. Se va formando, se va volviendo una persona que piensa por sí misma, que reflexiona por sí misma y que está en ese proceso. Entonces termina la educación básica y media, ingresa a la universidad e inmediatamente toda esa educación integral se pierde y comienza una especie de proceso de abstracción en donde el alumno universitario acá en Chile solamente se dedica a lecturas y a aprender cosas sobre su carrera, es decir, se vuelve un especialista. Ustedes podrán decir, no tiene nada de malo ser un especialista, pero claro, en una sociedad, como lo dijimos cuando hablamos de la utilidad de lo inútil, ¿se acuerdan? Una sociedad utilitarista, se desprecia todas las lecturas filosóficas, la literatura, y se entrega al alumno, el alumno se entrega al 100% a volverse un especialista. Entonces corta su proceso de formación integral y entra, como les decía, en un proceso de abstracción donde va dejando de lado todo lo otro y solamente se centra en lo que él va a hacer, en lo que se va a titular y en lo que va a ejercer cuando termine la universidad. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría es que no se cortara el proceso de formación, porque toda la vida nos estamos formando. No llegamos hasta cuarto medio, salimos de la escuela y ingresamos a la universidad y se corta el proceso de formación. No, toda la vida nos vamos formando como personas. Por lo tanto, la literatura, la filosofía, los grandes pensadores no deberían desaparecer de nuestra vida y enfocarnos solamente en nuestra materia de estudio, que pasa sobre todo en el área de ciencias, en el área de ingeniería, donde solamente se enfoca a la utilidad, a lo que vamos a realizar. Entonces, lo que a mí me gustaría proponer es que no se dejara de lado las grandes obras literarias ni la filosofía y se integraran a toda la universidad, a cualquier carrera que la persona elija, que los libros nunca desaparezcan. Cuando tú terminas la universidad, lo primero que te dicen los profesores, cuando te titulas, es nunca dejes de estudiar porque uno siempre se está formando. Eso es lo que te dicen. Es verdad, entonces tampoco deberíamos dejar de leer filosofía, de leer literatura, nunca deberíamos dejar de reflexionar. ¿Por qué? Porque es muy importante que nos formemos como personas que sepamos, que nos conozcamos a nosotros mismos, que reflexionemos sobre nosotros mismos y sobre la sociedad. Y quizá no todas las personas mejoren al leer literatura y filosofía, pero algunas sí lo harán. ¿Y qué evitamos con eso? El colapso de las instituciones. Porque si tú te dedicas solamente a pensar en la utilidad y llegas, por ejemplo, a instituciones importantes del país, solamente piensas en la utilidad, en los beneficios que puedes sacar de eso, las instituciones se vuelven corruptibles.
Si las instituciones en un país fracasan, el país fracasa. Las instituciones son la clave, tienen que funcionar. Y si tenemos personas que pueden ser corrompidas, que hay casos de corrupción en las instituciones y no funcionan por eso, no funcionan bien por eso, todo lo otro tampoco va a funcionar. La base de todas las cosas somos nosotros, las personas. Y nuestra formación como personas también debe ser hecha por la literatura, por la filosofía, por la reflexión. Y eso no hay que dejarlo de lado. Eso es lo que a mí me gustaría incorporar. Y pasando a la segunda pregunta, es que esto ya se hace en otros países. Le voy a dar la segunda pregunta. Parece casualidad que me hayan dejado esta pregunta también. Dice Miguel Espinosa, dice, ¿qué opinas de la lista de grandes libros que tiene, por ejemplo, el St. John's College? Me dice, ¿tú tienes alguna lista de grandes libros que deberíamos leer para ser superhumanos? La lista de grandes libros de, por ejemplo, de esa universidad, el St. John's, por Dios que pronuncie mal, perdón, College, es justamente lo que les decía. En la universidad no se deja de lado la literatura. Se colocan a los grandes pensadores, a los grandes científicos y a la gran literatura, a los tres tipos. Se utilizan sus libros, se leen sus libros, se reflexiona sobre sus libros, hacen seminarios sobre esas lecturas y todos los alumnos, dependiendo de en qué año vayan, tienen una lista de libros que deben leer. ¿Por qué? Porque la universidad no está hecha solamente para formar cosas, sino para formar personas. Y la literatura, y la filosofía, los grandes hombres de la ciencia, que también escribieron muchos libros, no deben dejarse de lado. Son importantes en nuestra formación. Bueno, él dice en la pregunta, dice que es para ser superhumanos. No lo creo. Yo no creo que por leer tanto seamos superhumanos. No. Solamente más humanos. Eso es lo importante. Ser más humanos. Siguiente pregunta. César Morales dice: hola Ricardo, es muy usual que vea que te piden recomendaciones u opiniones de libros o autores, pero ¿cómo te sientes tú cuando te hacen una recomendación o cuál es tu experiencia con las recomendaciones que te dan los suscriptores? Saludos desde México, un gran saludo a México, César. La verdad es que al haber hecho este canal he recibido una gran cantidad de recomendaciones buenísimas. ¿Y cómo me siento yo? Me siento muy bien, porque mi lista de pendientes ha aumentado mucho. Mi lista de futuras lecturas se ha enriquecido gracias a ustedes por sus recomendaciones. Y es mejor aún, ¿saben por qué? Porque ustedes ya conocen mis gustos y me dicen en los comentarios: Ricardo, creo que este libro te puede gustar. Mira, leí este libro y ¿sabes qué? Me gustó mucho. Creo que es de tu gusto. Creo que es del estilo de temáticas que tú lees. Y es genial porque siempre le dan el clavo. Yo he sacado varios de los libros que tengo aquí. Los he comprado por sus recomendaciones. Han llegado incluso a las reseñas. He logrado hacer reseñas de esos libros y ha sido fantástico, muy enriquecedor. Siguiente pregunta. Jen Aregueta dice: me gustan mucho los análisis que haces de los libros. ¿Usas algún método o técnica especial para hacer tus análisis? Saludos desde el Estado de México, un gran saludo, gracias por tu pregunta. Y lo que me lleva, se parece mucho también a la pregunta de Edith Vázquez. Voy a juntar las dos preguntas. Dice ella: hola, mi pregunta va dirigida a las reseñas que realizas. Por ejemplo, de todos los libros que lees, ¿haces reseña? ¿Cómo eliges qué libros hacer reseña? ¿Tienes libros que te gustaría reseñar pero por algún motivo no lo has hecho? ¿Te has quedado con alguna reseña en el tintero? Muchas preguntas de Edith, muchas gracias. Y también la voy a juntar con esta pregunta de Metalum, que siempre me está apoyando en el canal. Muchas gracias por tus comentarios, por siempre apoyarme. Él siempre me deja comentarios. Dice: mi pregunta es: ¿qué proceso tienes para desentrañar tan efectivamente tus lecturas en la medida de lo posible, hasta cuando son complejas? Como Dr. Faustus. Gracias a ti. Se fijan, estas tres preguntas tienen mucha relación, porque tiene que ver con mi proceso de reseñar.
Yo lo dije en un video donde daba consejos para ser booktuber. Y ahí daba consejos para hacer reseñas. Como decía Edith en su comentario, no todos los libros los reseño. No todo lo que leo lo reseño. ¿Por qué? Porque a mí me gusta reseñar libros que tengan algo especial que me emocione y que me guste mucho y que yo tenga ganas de comentarlo. Alguna parte interesante del libro, no solamente una temática, sino su estructura, el estilo del autor, alguna cosa, alguna chispa que a mí me hace emocionarme y que me gusta mucho. Y que tú de repente terminas el libro y dices, ¿con quién comento esto tan genial? ¿Con quién? Ahora yo tengo la posibilidad, y agradezco esta posibilidad, de poder comentarlo en un video y que muchos de ustedes lo aprecien. Es un bonito feedback. Y claro, por eso mis reseñas siempre tienen algo de emoción por mi parte, porque siempre son de libros que tienen algo que me gustó mucho, que me sorprendió. Entonces, lo primero que hago en una reseña es querer contar algo que me gustó mucho. Y ese es el centro de la reseña, que casi siempre es la parte de la pizarra. Si ustedes han visto mis reseñas, la parte de la pizarra siempre es la que más me gusta, la que yo quiero comentar. Pero para llegar a esa parte de la pizarra tengo que hacer una introducción. Tengo que contar un poco de la historia del libro sin entrar en spoiler, lo justo y necesario para que después esa parte que yo quiero explicar y quiero comentar se entienda. Necesito todo el contexto previo para poder llegar a esa parte. Entonces así armo la reseña. Lo primero es qué es lo que me emociona del libro, qué es lo que me gustó. Eso que quiero explicar es la base. Y después yo lo adorno, más bien lo complemento para que se entienda esa parte. Porque si la explico por sí sola no se va a entender. Necesito un contexto previo para llegar a esa parte. Y eso es básicamente cómo yo organizo mis reseñas. Necesito un poco de información del autor, un poco de información del contexto, del tiempo en que se escribió el libro. Necesito un poquito del argumento sin entrar en spoilers para poder llegar a esa parte. Y así lo voy uniendo, hasta llegar a una especie de conclusión o de opinión personal del libro. Por lo tanto, mis reseñas siempre parten desde la emoción, desde las ganas de comentar algo que me gustó mucho, algo que me sorprendió. Y por eso muchos me dicen que encuentran que me emociono mucho cuando reseño un libro. Y es por eso, es porque justamente lo quiero comentar. Edith me dice, ¿hay libros que no has reseñado? Claro que sí, no reseño todo lo que leo. Por ejemplo, París era una fiesta, lo leí el año pasado y no lo reseñé. Porque, siendo sincero, es un libro muy bueno, no es que sea un mal libro. Pero el estilo de Hemingway, que es un estilo minimalista, que usa poca verborrea, que es muy simple, que a través de la simpleza logra profundidad, Hemingway, que es una historia muy bonita, no tengo algo que me emocione profundamente y que me den ganas de hacer una reseña. Lo mismo me pasa con Alice Munro, también lo tengo leído este libro. ¿Quién te crees que eres? También es un libro precioso, no es que sea un mal libro, pero yo no encontré ese clic que me hace para poder hacer esa reseña. Otro libro que tengo leído, que no lo he reseñado, por ejemplo, Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley, que son 2 ensayos, y el cielo y infierno. Tampoco encontré ese clic. Aparte que reseñar ensayos tampoco es tan fácil, porque no es la gracia que yo les cuente todo el ensayo, sino las ideas principales. Entonces quedaría una reseña muy desabrida, no una reseña nutrida, que sea provechosa para todos. Sería muy desabrida. Por lo mismo, tampoco me gusta en mis reseñas incluir demasiada historia en exceso del libro, demasiado contexto en exceso, siempre lo justo y necesario para que se entienda a lo que yo quiero llegar, porque para obtener más información ustedes pueden ir a la Wikipedia y ahí tienen todo escrito. A mí me interesa lo básico, lo necesario para poder explicarles lo bonito del libro, el arte del libro, el arte de la historia, el arte del escritor. Otro libro que tengo leído y no reseñé fue El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Pero en este caso no es porque no le haya encontrado algo fantástico a este libro, es todo lo contrario, es porque no sé cómo reseñarlo.
Es demasiado complejo, demasiado intrincado, demasiados datos, demasiada información. Esto es un desafío para un reseñador. Es muy difícil reseñar este libro. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo bien? Ese es mi problema. Otro. Tampoco reseñé El hombre rebelde, que lo tengo aquí, leído. Tampoco sé cómo abordarlo. Demasiada información. Otro libro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Meditaciones de Marco Aurelio. También leído. Pero me falta. Me encanta este libro, pero me falta esa chispa. Esa cosa que a mí me anima a reseñar el libro. Quedaría una reseña muy desabrida. Bien, eso es básicamente el asunto con mis reseñas. Ahora viene un grupo de preguntas, un conjunto de preguntas sobre el bloqueo lector. Me escribieron muchos sobre el mismo tema. Vamos a ir leyéndolas y vamos a ir aclarando este asunto. Dice, Rasek dice, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo superas el bloqueo lector? Después dice Jan, dice, hola Ricardo, ¿qué es lo que haces cuando tienes bloqueo lector? ¿Qué es lo que te motiva a seguir leyendo en esas situaciones? Espero puedas contestarlas, me ayudaría muchísimo, gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Después, Johan dice, hola Ricardo, espero que estés bien. Quería preguntarte, ¿qué haces cuando tienes un bloqueo lector? Y, ¿cómo haces para sobrellevar la soledad? Me gusta mucho tu contenido. Gracias por tanto. Muchas gracias a ti y a todos por apoyar el canal. Se fijan que van varias preguntas sobre bloqueo lector. Ya, a ver, me voy a centrar en estas tres primero. Para mí, el bloqueo lector no existe. Yo no creo que exista el bloqueo lector. No, para mí no existe el bloqueo lector. ¿Qué es lo que pasa? Que por alguna razón nosotros los lectores creemos que debemos leer todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué nace esa idea? Yo creo que es por lo mismo, porque vivimos en una sociedad utilitarista y si tenemos libros tenemos que leerlo y tenemos que leer todos los días y ojalá la mayor cantidad de libros posibles, cuando la literatura es todo lo contrario. La literatura es calma, la literatura es una actividad de otro tiempo, desacelerada, que te entrega un momento contigo mismo, de paz, de detenerse, momento de detenerse, y no debería por ningún motivo ser una obligación. Los lectores se sienten obligados a leer. O sea, si soy lector, tengo que leer todos los días. Y eso no puede ser. Si te gusta jugar al fútbol, por ejemplo, a alguien que le gusta el fútbol, yo creo que esa persona debe jugar el fin de semana, con suerte, y no todos los fines de semana, cuando tiene tiempo. Y no por eso va a dejar de jugar, va a dejar de gustarle el fútbol, va a dejar de hacer esa actividad. Lo mismo pasa con los lectores, no tenemos por qué leer todos los días. La lectura es una actividad que quita energía, requiere energía, requieres poner atención. Por lo tanto, si estás haciendo miles de otras actividades durante el día, bueno, dije miles, era una exageración, es una hipérbole. Entonces claramente vas a tener que guardar un poco de energía para tu hobby preferido. Y no siempre podemos guardar esa energía para eso. No siempre se logra, entonces no siempre hay que leer. Además, si te fuerzas a leer cuando no tienes energía, no vas a entender lo que has leído. Doble trabajo, porque tienes que volver a releer. No tiene sentido, la idea es que leas cuando tengas energía. ¿Para qué? Para que entiendas la historia, para que disfrutes tu tiempo con el libro. Porque la lectura para mí es una actividad que te da felicidad, como decía Borges, que te da placer, que te da alegría. Es una actividad más. Entonces, imponerte condiciones para mí no tiene sentido. Le quita la magia a la lectura. Le quita totalmente la magia. Entonces, me dicen, ¿cómo supero el bloqueo lector? Hay días en que no leo. Simplemente no leo porque no tengo ganas. No tengo que leer todos los días.
Pasa una semana, no importa, no leo, punto. ¿Por qué? Porque tengo que descansar, tiene que pasar. Y ni siquiera he necesitado una semana. A veces pasan 3 días, un día. Y ya como no leí en un día, estoy más descansado y quiero volver a la historia. Hay una historia que me está esperando, que la estoy leyendo. Y eso me vuelve a animar. No tiene por qué ser una obligación. Y no solamente tiene que ver con leer un libro entero. Si tú quieres ser lector, puedes leer todos los días sin necesidad de leerte un libro entero o comprometerte a leer un libro entero. Puedes ir, tomar un libro de cuentos, leer un cuento y listo. No necesariamente tienes que leerte totalmente todos los cuentos de ese libro. No es necesario. O puedes ir a alguna parte de algún libro que te gusta mucho y leer tus 2 páginas favoritas de ese libro, volver a rememorarlas, volver a sentir esa felicidad de leerla, esa admiración por el escritor, esa admiración por la idea que plasmó en esas páginas, y dejar el libro, ir, leer esas 2 páginas y dejarlo. Leíste. Pero tenemos una idea equivocada de que tenemos que leernos un libro entero. Si empezamos un libro, leerlo entero. Déjenlo a la mitad, déjenlo al principio. Lean el cuento que más les guste de una antología. ¿Por qué siempre tenemos que tratar de hacer todo perfecto, cerrado? Si tomamos un libro, leerlo completo. Tenemos que ser más irregulares, como decía en mi reseña del sábado pasado, de Unamuno, de Miguel de Unamuno. Unamuno vino como un escéptico a romper todo lo establecido, a decir que las cosas se pueden dar vuelta, que las ideas pueden ser cambiadas de orientación, de que Unamuno te diría, un libro no tienes por qué leerlo completo. Puedes leer el inicio de uno, la mitad del otro, el fin del otro y leer 3 libros. Unamuno jugaría con eso. No debemos perder la imaginación al momento de leer. Creo que perdemos la imaginación. Tratemos de leer Rayuela, por ejemplo, la forma en que Cortázar trató de romper con lo tradicional, con ese tablero de dirección. Porque la lectura no tiene límites. La forma de leer no tiene límites. En la lectura tradicional es leerse todo un libro de corrido de principio a fin, pero pueden haber variables. Abrir un libro de poesía, leerte una poesía que te guste mucho, y no por eso tienes un bloqueo lector. No por eso tienes un bloqueo lector. Lees poco, lees mucho un día, lees nada otro día. Eso no es un bloqueo lector. Eso es simplemente el acto de leer libremente. Entonces, como les decía, pueden leer trozos de los libros, fragmentos que les hayan gustado, releer otros libros que hayan amado y que son cortos, como por ejemplo yo lo dije en otro video, que leí Mendel, el de los libros, de nuevo porque me encantaba y era muy delgadito, muy delgado. Lo volví a releer y hice hasta una reseña. Pueden leer libros de la infancia, libros que les hayan gustado mucho. ¿Por qué? La gente tiene la sensación de que no logra terminar un libro completo y necesitan terminar de leer un libro completo por alguna razón que desconozco. Si necesitan eso, tomen un libro infantil, un libro que les haya gustado mucho, que son cortos, son entretenidos, amenos, y que les trae recuerdos, y lo leen y van a tener de nuevo la sensación de que leyeron un libro completo. Pero no es necesario que lean un libro completo. Cuando tengan las ganas, se hará. No hay que presionarse. Bien, seguimos con las preguntas del bloqueo lector. Son varias. No eran las únicas esas. Camilo Ignacio Jara Riquel me dice: hola Ricardo, ¿qué libros te han generado bloqueo lector? ¿Y cuáles te han ayudado a salir del mismo? Mi bloqueo lector inició tras finalizar Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Y ahora, para salir del mismo, estoy con El viaje del Celta, del mismo autor. Espero que no sea masoquista. No, El viaje del Celta es una novela histórica, es ficción histórica. No es como Conversación en la Catedral, que yo no lo he leído, Conversación en la Catedral, pero me han dicho que es uno de los libros más complejos de Vargas Llosa. Entonces, obviamente, a Camilo le dio bloqueo lector porque es un libro que te requiere mucha energía, mucha concentración. Claro, entonces él dice, claro, hay libros que te generan un bloqueo lector. ¿Por qué? Porque son muy complicados. Pues claro, porque te requieren un mayor esfuerzo. Y a mí me pasó con Dr. Faustus. Dr. Faustus es un libro complejísimo de Thomas Mann, que
Ahora lo leí, lo reseñé, pero lo intenté tomar tantas veces con anterioridad y siempre lo dejaba. Lo empezaba y lo dejaba. ¿Por qué? Porque es muy denso. Y por lo mismo lo abandonaba. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si inician un libro que es denso, que les genera bloqueo lector, que les impide seguir avanzando, déjenlo, descánsenlo. Llegará el momento en que sí tendrán ganas. Y esa lectura previa que ustedes han hecho, esas 10 páginas, esas 20 páginas, esas 50 páginas que con suerte alcanzaron a leer, les va a quedar en la mente rondando y después les va a ser útil porque van a decir, ya sé cómo empieza este libro, quiero volver a retomar esta historia. ¿Qué es lo que a mí me pasó con Dr. Faustus? De repente me dio algo dentro de mí y dije, quiero leerlo, quiero, y me dio un entusiasmo y unas ganas tremendas de hacerlo, que después de haberlo abandonado unas 3 veces, en la cuarta lo tomé y lo leí entero de golpe en un mes. Y me encantó, me costó, pero tenía tantas ganas de hacerlo que pude avanzar a pesar de las dificultades. Y en eso se basa. Esperen el momento indicado. Si algún libro les está causando bloqueo lector, pues déjenlo para después, déjenlo en pausa y vayan a otra lectura. Vayan a otra lectura que les dé más felicidad, que los relaje más, en fin, que los haga sentir más felices. Guillermo Chauque dice, buenas tardes Ricardo, me gusta mucho tu canal. ¿Cómo encaras un libro que no se deja leer? Que cada vez que lo retomas se vuelve pesado. ¿Algún consejo? Es justamente lo que yo les decía de Thomas Mann. Espera al momento. Lee un poco de él. Lee unas 50 páginas, ya, para apreciar de qué se trata la historia. Y después deja que pase el tiempo. Y en algún momento espera esas ganas, esa curiosidad por leerlo. ¿Qué es lo que yo hice? Bueno, esa es desde mi perspectiva, deben haber otras perspectivas. Chris Pierce dice, ¿alguna vez te has agotado de leer o dejar completamente la lectura? Claro que sí, claro que me he agotado de leer. Sobre todo después de leer Dr. Faustus. Me cansé horriblemente porque me exigía mucha concentración. Entonces, claro, hay que parar un poco, descansar. Entre Dr. Faustus y mi siguiente lectura dejé un tiempo de descanso. Hice algunos videos de relleno en el canal porque no tenía reseñas. Y claro, sí, hay que descansar. Sí, no necesariamente tenemos que leer todos los días. Y Andrew Salic me dejó este comentario. Dice, hola Ricardo, dice, últimamente me he sentido un poco distante de la literatura. Me resulta difícil sentarme por más de 30 minutos a leer tranquilamente, pues me distraigo o me aburro por cualquier motivo. Y siento que esto es algo que no solía ocurrirme antes. Estoy algo triste porque creo que cada vez leo menos. Y la lectura no es otra cosa que mi pasión junto con la escritura. ¿Alguna vez te has sentido de manera similar? Y si no es así, ¿qué me recomendarías hacer si estuvieras en mi situación? Podata, te admiro muchísimo y gracias por un contenido apasionado y rico en letras. Un abrazo desde Guatemala. Un gran abrazo a Guatemala, Andrew. Yo recuerdo tu nombre porque siempre me dejas preguntas cuando hago preguntas y respuestas. Y también me he sentido así. Yo creo que no debes agobiarte ni preocuparte porque la vida no va así en línea recta, progresivamente hacia arriba, todo bien todo el tiempo. En la vida tenemos altos, bajos, así es la vida. Yo también he pasado años en que he leído muy poco. Hay años enteros en los que he leído poco. Y no tiene nada de malo, jamás me preocupé por eso. Tal vez leas menos, pero puedes leer más profundo. Quizás leerte un cuento, quizás leer una poesía que te haga sentir bien, leer una página que te haga sentir bien. No creo que te debas sentir frustrado por leer menos. Es más, piénsalo así, piensa que en esta etapa en que estás leyendo menos, úsala para reflexionar quizás sobre lo que ya has leído. Quizá tu cuerpo en estos momentos, tu mente, te pide que no ingreses más lecturas nuevas a tu cabeza y que reflexiones sobre tus lecturas anteriores. Date este tiempo en que no tienes ganas de leer para reflexionar sobre lo que ya has leído con anterioridad. Recuerda los libros que más te gustaron, por qué te gustaron,
qué partes de ellos te gustaron, qué ideas te gustaría volver a leer, qué diálogos te gustaría volver a repasar, cuáles son los libros que te emocionaron tanto que te invitaron a querer ser escritor. Vuelve a ellos, hojéalos, relee las páginas que te gustaron, sin la presión de tener que leerte el libro entero, sin la presión de tener que completar un libro. También releer ciertas partes de varios libros, también es leer. No es necesario leerse un libro entero. Piensa en este tiempo de una manera creativa, de una manera de reflexionar. Y en vez de ver el vaso medio vacío, ve el vaso medio lleno. Piensa en estos momentos como una manera de abordar la lectura desde una manera diferente, retroactiva. Bueno, ese es mi consejo, es ser un poco más creativo. Leer no es solamente tomar un libro, leérselo completo en una menor cantidad de tiempo posible. No, hay que ser más creativos con la lectura. Siguiente pregunta, Marcos Pitis. Dice, muy buenas, de casualidad, ¿hubo algún momento en que tu mente se cansa de leer al punto de no poder ver las palabras y solo ver formas que se arman en los espacios que hay entre las mismas palabras? A mí me sucede a menudo. Saludos desde Argentina, un gran saludo de Argentina. No, realmente nunca me ha pasado algo así. ¿A alguien le ha pasado? Que lo deje en comentarios. No, nunca. Puede que me llegara a pasar si leyeras demasiado cansado, con demasiado esfuerzo, pero no, nunca me esforzaría tanto a leer. No sé por qué se produce eso, Marcos. No sé si es extraño o es normal, la verdad no lo sé. Dylan B dice, hola Ricardo, ¿crees que el arte deba ser clasificado? Estudio letras hispánicas y una clase que tengo se llama Taller de Creación Literaria. Discutimos sobre qué es y qué no es literatura. Leemos autores con sus puntos de vista, planteando desde las funciones del lenguaje hasta métodos más críticos como la verosimilitud. Mi punto es que yo no estoy tan de acuerdo con esta postura. Para mí el arte deja de serlo cuando queremos clasificarlo. El arte se siente, se vive. Podemos organizarlos, sí, pero clasificarlos sería un ataque contra el mismo arte, contra el arte mismo. Desde tu punto de vista, ¿crees que el arte, o más específicamente la literatura, deba ser discriminada entre los que creen ellos que es literatura? A esto vendría otra pregunta interesante, y es acerca de los críticos literarios y sobre algunos que quieren poner su opinión sobre los demás. Pero ya dije una pregunta, dice él. Un abrazo grande, un gran abrazo, Dylan. Interesante pregunta. Tengo las dudas sobre el significado, sobre la utilización de la palabra clasificar y organizar. Porque organizar, no sé si el arte se organiza o se clasifica. Mira, no creo que sea malo clasificarlo. Que el arte tenga cierto orden o la literatura tenga cierto orden, porque cuando tú quieres hacer una recomendación para ciertas edades, para ciertas personas que les gusta qué tipo de género, cosas así, yo creo que no está mal clasificar, porque así tú puedes buscar de mejor manera qué recomendar o qué leer. O si quieres encontrar una obra, es más fácil encontrarla si la vamos clasificando. Yo creo que está mal, sí, clasificar peyorativamente. Yo creo que eso sí está mal. Ese es el problema que yo encuentro que puede ser más grave, que a mí me importaría más. Un orden en la literatura siempre es importante, yo creo, para que podamos navegar en ella. Pero clasificar peyorativamente me parece mal. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, el arte es libre. La creación artística, ninguna se parece a otra. Podemos agrupar las que son un poco similares, pero es para orientarnos cuando queramos llegar a ellas, ¿verdad? Pero decir que una obra es mejor que otra, por dar tu opinión, yo creo que es algo que es muy de nosotros, de los seres humanos. Una cosa que yo he aprendido mucho leyendo libros es que
todos tenemos un ego muy grande. Todos queremos ser especiales, todos queremos ser únicos, todos queremos estar por sobre los demás. Es algo, creo, inherente al ser humano. Y la literatura me ha hecho despertar, en ese sentido, de que cada vez que yo siento que mi ego me domina, controlarlo. Porque sé que está mal dejarte llevar por el ego. Y eso está mal. Porque pasas a llevar a los demás. Porque los pasas a llevar. Y yo creo que en eso va. El asunto de la empatía cuando lees. Por ejemplo, cuando veo que alguien tiene una falta de ortografía en algún comentario que me deja, yo jamás le voy a decir a esa persona, oye, corrige eso que se ve feo, te falta un acento, te falta una C. No lo digo porque por respeto al otro. Tú no sabes qué está sintiendo esa persona. A lo mejor escribió rápido, no sabes por qué pasó, a lo mejor se le trabó el celular, a lo mejor ni siquiera estaba pensando en la ortografía, sino en transmitir una idea rápido. O a lo mejor se siente mal por alguna otra cosa y tú llegas y le dices alguna cosa así, oye, está mal esto, eso está mal escrito. ¿Por qué? Por el hecho de sentirte superior. O decir, tú lees cosas que son inferiores, o estas cosas son inferiores. Siempre el ser humano está tratando de ser superior al otro. Y en eso, las personas que leen, yo creo que deberían saber controlar su ego y tratar de dar un trato más amable a las personas, porque no todos estamos pasando por un buen momento todos los días. Y no cuesta nada ser amable. No cuesta nada respetar al otro. Y en eso va en imponer ideas, en decir esto es mejor que otro. Yo creo que hay que dar un alto. Yo creo que las personas, los grandes críticos literarios que dicen, esto es así, esto es así, esto es basura, esto es acá, no han aprendido nada de lo que han leído. No les falta eso, esa calidad humana que te transmite la literatura. Bueno, pues me largué con la pregunta. Esa es más o menos mi idea. Siguiente pregunta, dice Melquiades. Dice, ¿es la infelicidad el mejor estado para la creación artística? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque se han fijado que cuando alguien es feliz, son pocas las personas que cuando son felices se ponen a escribir poemas, se ponen a escribir libros, se ponen a escribir cuentos, se ponen a escribir canciones. O sea, si están felices, viven la felicidad, como que están colmados, como que lograron el objetivo. En cambio, las personas, cuando están dolidas, tristes, han roto, se crean canciones de amor, poemas, escriben cuentos. ¿Por qué? Porque no han logrado un objetivo. Entonces hay un vacío y lo llenan con la creación artística. Yo creo que es el dolor, como lo dije en la reseña de Dr. Faustus. En Dr. Faustus de Thomas Mann es el dolor el que le abre la puerta creativa al personaje principal. Y es justamente el dolor es lo que yo creo que, como tú bien dices ahí, la infelicidad, lo que le abre las puertas artísticas a todas las personas. Nos dan ganas de ser artistas. Víctor Antonio Leo Lee dice: hola Ricardo, mi pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar con tu canal? ¿Qué tienes planeado? ¿Planeas leer algún libro del cual hayan hecho películas sobre este mismo? Bueno, sobre tu primera pregunta, no tengo nada planeado para el canal. Nada, ni una cosa. No, es decir, mi canal no tiene una utilidad, un fin práctico, ¿no? Es me sirve para entretenerme, me ha enriquecido mucho las lecturas, me ha enriquecido mucho las recomendaciones. He vivido la literatura de una manera mucho más genial que solo leyendo solo. Ha sido mucho más enriquecedora. Y eso se los tengo que agradecer a todos. El canal se ha vuelto algo muy bonito en mi vida. Y creo que eso tiene, que me entretengo, puedo compartir de libros, de cosas que no tengo nadie con quien comentar algunas cosas. Ha sido siempre positivo el canal. Aunque me quejo de que me canso de repente en hacer reseñas y esas cosas. De repente, cuando no subo una reseña, digo, vaya, como que me falta hacer algo hoy. Cuando no subo un video, algo me falta. Ya estoy tan acostumbrado que echo de menos a veces hacer video. Bien, así que no tengo nada planeado. Lo que sí es que si esta diversión, esta entretención contribuye a fomentar la lectura, mejor todavía.
Yo no sé si es un fin del canal o es un efecto colateral de simplemente compartir lo que a uno le gusta. Claramente cuando a uno le gusta algo, le gustaría que todos los demás lo hicieran también. Creo que cuando uno le gusta algo, quiere compartirlo y que los demás también lo hagan. Yo creo que ese es el fin del canal. ¿Hasta dónde voy a llegar? No sé. Hasta que me falle el computador, hasta que me falle la cámara, hasta que me aburra de repente, me vengan esos momentos en que no leo nada. No sé, puede que pase cualquier cosa, puede que me ausente un tiempo, puede que no lo sé realmente. Pero sí me gusta que este canal sea un espacio de recomendaciones distinto, por eso no hago colaboraciones con editoriales, ya hice muchas colaboraciones cuando tenía el blog. Y me di cuenta de que colaborar con editoriales es ser una vitrina de sus novedades. Y como claro, está ese bichito de que uno quiere libros gratis, entonces le pide libros a la editorial y se arma el compromiso de hacerles una reseña, de mostrar sus cosas en tus redes sociales. Y terminas siendo parte de un tremendo grupo de gente que está haciendo lo mismo. Y al final no hay tanta variedad entre el contenido que se genera de booktubers, de bookstagramers, porque todos están mostrando el mismo libro de la misma editorial. Entonces, no colaboro con editoriales también por eso, porque quiero que este sea un espacio de lecturas que yo voy descubriendo gracias a sus propias recomendaciones y que sea un espacio distinto, diferente, de otros libros a los que siempre se muestran. Leonela San Pietro Amati dice: si estuvieras en un mundo fantástico, ¿qué te gustaría ser? ¿Un mago, una criatura fantástica o un mentor o un soldado? Oye, me gusta la idea del mentor, me gusta, pero me quedo con el mago. Siempre he querido ser un mago, desde Gandalf el Gris. Siguiente pregunta. Eduardo Adrián Bonilla Leiva dice: ¿qué libro de la lengua española debería tener su edición conmemorativa de la RAE? Por cierto, eres mi booktuber favorito. Gracias a tus recomendaciones me he comprado el Borges Esencial y los relatos del Padre Brown de Acantilado. Muy buenos libros, excelentes libros. A mí me encanta el Padre Brown. Es muy bueno, es entretenido. Me encantan los relatos policiales. Me encantan. Ya, ¿qué libro? Mira, yo creo que Onetti. La vida breve, que es el único libro que he leído de Onetti. Pero del uruguayo Onetti, pero si ustedes lo leen, es un ¡paf! Es que les explota la cabeza. Es tremendo, es confuso, es innovador, es existencialista. Debería haber una obra de la RAE de Onetti, de la vida breve. Boris Machiavesky. Hola Boris. Dice: hola Ricardo, quisiera saber ¿quiénes son tus traductores favoritos? Algunos ejemplos de las traducciones que más te han gustado de ellos. Mira, tengo 3 traductores que siempre busco sus traducciones. Por ejemplo, María Teresa Gallego Urrutia, que hizo la traducción de Los Miserables. Ella siempre está haciendo traducciones desde el francés al español. Ella también hizo la traducción, si no me equivoco, de La Caída, parece. No me acuerdo bien. Tengo ocupada la mano, no puedo revisar. Pero también ella hizo la traducción de La Señora Bovary en Alba, que también es un libro que quiero. Bueno, ella también me gusta Ballestero. Víctor Gallego Ballestero, el traductor de Ana Karenina. Y también me gusta... estoy enfocando mal. Aquí está. A Selma Ancira. Ella está traduciendo mucho a Tolstoy. Ella también me gusta mucho. Lalo dice: hola Ricardo, antes que nada agradecerte por el gran trabajo que haces al divulgar algo tan hermoso como la lectura. Muchas gracias, Lalo. Dice: mi pregunta es la siguiente: ¿qué haces para sobrellevar crisis existenciales por culpa de ciertas lecturas? Por ejemplo, sentí mucha preocupación al leer Indigno de ser humano y verme identificado con Yoso. Pareciera que, tal como a él le sucedía. Ah, te sentiste identificado con Yoso, claro. Te entiendo. A mí me sucede lo contrario. A mí leer libros tristes, libros existencialistas, me anima. Me levanta el ánimo. Claro, porque me siento comprendido por el autor. Muchas veces no sé lo que siento. Y al leer al autor, como que explica
por medio de lo que él explica, puedo darle palabras o ideas al revoltijo que tengo dentro. Por eso me gusta la literatura existencialista, porque le da significado literal a lo que me pasa adentro, y me siento acompañado, me siento como que ese enredo lo desenredo y me siento mejor. ¿Me entienden? Como que eso complicado que está adentro, que me oprime, se descomprime porque ya sé, ya lo entiendo, ya sé de dónde viene, ya lo puedo explicar. La literatura existencialista, más que hundirme, me ayuda a entenderme y no me produce crisis a mí en ese sentido. Siguiente pregunta, Laura Sánchez Rubio dice: hola Ricardo, en primer lugar felicitarte por el maravilloso trabajo que estás haciendo en YouTube. Muchas gracias, Laura, realmente inspiras a mucha gente. Y aquí va la pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas al día a la lectura? Y otra más, si es posible, ¿con qué posición existencialista te identificas más? Existencialismo cristiano, ateo, absurdismo. Gracias, Ricardo, un abrazo desde España. Un gran abrazo a ti, Laura, hasta España. Mira, no tengo horas al día para leer. A veces leo 5 minutos, a veces 1 hora. Un día leo 30 minutos, otro día 10 minutos. Es aleatorio. Dependiendo de mi ánimo, de mi tiempo, de mis ganas, no hay nada establecido en mis lecturas, nada. Y sobre tu segunda pregunta, me gusta el existencialismo, pero no creo ser existencialista. Me gusta más el escepticismo. Y yo creo que voy por ahí. Las ideas del escepticismo. Creo que limitar todas las cosas nos limita a nosotros mismos. Mira, por ejemplo, este canal es con mi mano, yo detrás de la cámara, y muchos me dicen: oye, ¿para qué haces videos? Hace podcast. Ya que no sales frente a la cámara, ¿para qué haces esto? Hace podcast. Un escéptico te diría que esto está bien porque rompemos con lo tradicional. Aquí se hace el booktube de una manera distinta a lo establecido normalmente, a lo que se hace normalmente. Y romper con eso es lo que me gusta. Por ejemplo, un gran escéptico es Emil Cioran. Creo que por eso me gusta tanto Cioran. Me identifico más con el escepticismo. Chatito Paniagua. Uy, este suscriptor siempre me deja preguntas. Es que no me puedo olvidar de su nick. Es muy divertido ya. Chatito Paniagua dice: ¿con cuál libro de Thomas Mann recomiendas empezar? ¿Algún gran pendiente que tengas en literatura universal? Claro que sí, no he leído ni La Divina Comedia, ni el Ulises, ni Guerra y Paz. Tengo todos esos libros pendientes. Pero de Thomas Mann, de lo que he leído, yo les puedo recomendar, si no les importa leer algo largo, Los Buddenbrook, y si no les importa leer algo denso, pero corto, La Muerte en Venecia. Ustedes me han dejado recomendaciones para empezar con Thomas Mann, que no son ninguno de estos libros. Uno es El Elegido, me han dicho que no es nada denso, es bueno. Y el otro es Tonio Kroger, creo que se llama. Me han dejado esas 2 recomendaciones, los voy a buscar para leerlos y contarles qué tal. Seguimos, Marta Lagunes dice: hola Ricardo, si no tuvieras ninguna restricción de presupuesto y tuvieras la disponibilidad garantizada, ¿cuáles serían los primeros 3 libros que correrías a comprarte? Saludos desde México. Si tuviese disponibilidad garantizada ni restricciones de presupuesto, no me iría a comprar libros. Un libro, me iría a comprar box sets. Pero claro, me compraría la edición de Valdemar, ay, se me va, En busca del tiempo perdido, por ejemplo, o por ejemplo, ¿cómo se llama este? Harry Potter, que no tengo los libros. Harry Potter, las Crónicas de Narnia, tampoco tengo los libros, que son box sets llenos de toda la saga. O ¿cuál era el otro que vi? Las novelas de Dune también están en box set, geniales. Y hay un montón de box set llenos de buenos libros por ahí. Pero así como libro individual, me compraría obviamente Guerra y Paz, que ya lo he repetido tanto que ya no sé. Yo los voy a aburrir diciéndoles tanto Guerra y Paz. O Ulises también, que es La Divina Comedia. Las mejores ediciones, que son las más gruesas. Aunque me han dicho que La Divina Comedia está... No solamente es buena la de Acantilado, también es buena la de Alianza y también es buena la de Galaxia Gutenberg. Ahí se los dejo. Axel Arias dice:
De tu parte he leído El extranjero, El mito de Sísifo, Indigno de ser humano y otros. Pero a lo que voy con estos 3 basta, dice. Entender al ser humano es difícil y mucho más en esta época tan vacía, tan líquida, tan superficial, tan lógicamente ilógica. ¿Me podrías recomendar unos 4 o 5 libros que me acerquen más al existencialismo? Pienso que el existencialismo conduce a la tragedia. A mí me conduce al orden. Me entiendo mejor con el existencialismo. Mira, a pesar de que me gusta, no he leído tantos libros así. Hay algunos libros que tienen un toque existencial, claramente. Por ejemplo, Kafka. Kafka es un autor que tiene cuentos que no es existencialista propiamente tal, pero tiene la esencia. Si te gusta Kafka, yo creo que te puede gustar Kafka, te lo recomiendo. Sus cuentos, las situaciones inusuales en que pone a los personajes, obviamente hace explorar al ser humano, porque los pone en unas situaciones muy, muy locas. Son buenos los cuentos de Kafka y las novelas El proceso, El castillo. Son buenas novelas para eso. Ustedes me recomendaron un libro que me lo compré hace poco, que es este, que es El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. Me dijeron que era existencialista, así que yo también te lo recomiendo a ti. Me dijeron que era buenísimo, he visto muy buenas reseñas y espero leerlo pronto. Mons Rompa dice, ¿cuál sería un personaje a seguir para ti? Tipo, ¿cuál es el personaje que sin duda uno debería tener como figura para seguir en la vida? Mira, no creo que exista un personaje en la literatura que uno deba seguirlo fielmente, que deba ser alguien a quien admirar. No creo que exista. Y no creo que debamos seguir al pie de la letra las hazañas de un personaje. Porque la literatura, para mí, es luz y oscuridad. En los personajes tú vas a encontrar lo peor de ellos y lo mejor de ellos. Y la mezcla. Los personajes son una gama de grises. Entonces, puede que un personaje que no sea tan gris sea Jean Valjean de Los Miserables. Puede ser, pero en general no creo que los personajes sean dignos de seguir. La gran literatura siempre crea personajes que son muy humanos, que cometen errores, que cometen aciertos. Y en el fondo, lo ideal yo creo que es aprender las lecciones que ellos aprenden. Lo que ellos reflexionan, y lo que puedes encontrar de ti en ellos. Quizás acercarse a lo bueno que hay en ellos. Frit dice: hola Ricardo, saludos desde Córdoba, Argentina. Un gran saludo a Argentina. Mi pregunta es, ¿has tenido un hilo conductor en tus lecturas existencialistas? ¿Quién fue el autor u obra que te introdujo en esta corriente literaria? ¿Cómo recomiendas introducirse en esta filosofía? Disfruto mucho tus videos, Ricardo, gracias. Muchas gracias. Hay algo, mira, yo no soy, como lo dije delante, no soy un experto en filosofía. Tengo muy pocas bases filosóficas. Y el existencialismo tiene algo que me gusta mucho, que no necesitas tener una gran base filosófica para entenderlo, porque es un problema actual, de ahora. Es algo que vivimos día a día. Por eso es tan fácil leer existencialismo, porque te sientes representado inmediatamente en esos personajes, porque lo estamos viviendo ahora. Es un cuestionamiento de hoy. Y por eso nunca he tenido algún método para llegar a los mejores libros o leer uno primero que otro. No, siempre ha sido al azar, a tientas, a ojos cerrados. No tengo una guía de lectura de existencialismo, no. Yo creo que esa es el plus que tiene el existencialismo, que no necesitas una guía de lectura. Cualquier libro te va a acercar a algún problema que tenga el ser humano hoy actualmente. Por eso el existencialismo es tan cercano a la gente. Juan Francisco M. dice: Ricardo, ¿cuál es el libro que más te ha hecho reír? Hace poco subí un short sobre los libros que me dieron risa, pero el que más me causó risa fue este. Fue La conjura de los necios. Buenísimo. Ya, sigamos. Casi dice: hola Ricardo, ¿tienes algún consejo para conseguir leer más rápido o agilizar las lecturas de alguna manera? Me encanta tu canal, un saludo. Un saludo para ti también. Mira, yo estoy en contra de la lectura rápida. Si lees por diversión, si lees por placer, yo creo que la lectura rápida no tiene nada que hacer ahí. No, porque si uno lee por placer, quiere disfrutar la lectura a tu modo,
a tu modo. Hay algunos que leen rápido, ya, ok. Si te hace feliz, si te gusta, está bien. Otros que leemos más lento, también está bien. Lee como quieras cuando se trata del placer de la lectura. Pero que me digan que quieren leer más rápido para leer más libros, para mí no tiene sentido. Lo que sí te puedo decir es que si eres una lectora constante o lector constante, aunque no lo quieras, vas a terminar leyendo más rápido. Porque al ejercitar tanto la lectura, al final vas a terminar teniendo una mayor capacidad de concentración y vas a poder leer de una manera más fluida. Yo creo que los que son lectores siempre van a poder leer un poco más rápido que los que no leen habitualmente. Yo creo que esa es la única manera de leer más rápido. Que leas y que lo hagas un hábito. Eso. Iram dice, o Hiram, ¿cómo se pronuncia? No sé. Muy buenas, Ricardo, dice, ¿cuál de los libros que más te ha costado leer recomendarías? Bien, voy a recomendar uno de los que más me ha costado leer es Dr. Faustus. Me costó muchísimo, pero sí, lo recomendaría totalmente. El librero de Luna dice, hola, ¿llevas una cuenta de los libros que lees? ¿Y qué piensas de los que lo hacen? Mira, no llevo una cuenta de los libros que leo, pongo libros en Goodreads, pero ojo, no todo lo que leo lo pongo en Goodreads, no todo, y ahí hay un cierto conteo, pero en realidad no me interesa la cantidad de libros que lea, dejó de interesarme hace tiempo. Pero no tengo nada contra la gente que lo hace o que haga estadísticas. Cada cual vive sus lecturas como le plazca, como le haga más feliz. Yo creo que no tiene nada de malo tampoco que las personas hagan estadísticas, que lleven su cuenta, vivan felices su proceso lector, como quieran. Otra pregunta de Leonela dice, ¿qué autor pensás que tiene un estilo similar a Julio Verne? Mira, Julio Verne tiene muchos libros sobre barcos, sobre navegantes, así que se parece un poco a Emilio Salgari. Yo creo que por ahí, Emilio Salgari con El Corsario Negro. Benjamín Esteban Fuentes Contreras dice, ¿hay alguna forma de leer Rayuela de Cortázar más allá de las propuestas por él mismo o por académicos? Mira, yo solamente sé que hay 2 propuestas de Cortázar, que es leerlo de corrido hasta cierto capítulo, creo que es el 56, y desechar los capítulos prescindibles que él dice. Y la otra es seguir el tablero de dirección con la que finalmente lees entera la novela. Que es mejor el efecto porque da el efecto de circularidad cuando la lees por el tablero de dirección. Pero aparte de eso también puedes abrir Rayuela y leer los capítulos como si fueran cuentos, como si fueran extractos, leer pedazos, abrirla al azar. También se puede leer así Rayuela. Yo creo que hay esas 3 formas. Y si tenemos más imaginación, quizás encontremos más. Carlos Herrera dice, hola Ricardo, para una buena lectura, ¿cuál recomiendas más? ¿Libro físico o libro electrónico? Mira, yo creo que hoy en día es bueno combinarlas. Es bueno, porque hay libros que en físico pesan mucho. Y que claro, si estás en una mesa, lo colocas sobre la mesa, puedes leerlo, pero después quieres ir a la cama, acostarte a leer y es muy pesado, me ha pasado con este. Oye, es muy pesado la narrativa completa de Lovecraft en Valdemar. Y también es bueno tenerlo en digital porque lo puedes leer en la cama. El Kindle es un dispositivo muy ligero y tú puedes ampliar la letra. Entonces, y viajar con el Kindle también es más liviano que llevarte el libro. Entonces, combinar la lectura física con la lectura digital, yo creo que es potencia más. Pero todo va a depender de los gustos. Max Gómez dice, libro más extenso leído, libro más corto, saga más larga, saga más corta. No leo muchas sagas en realidad, no. Pero libro más extenso que he leído, yo creo que es Los Miserables, creo que es el más largo que he leído, que tiene como 1600 páginas. Y el más corto es El baile de Irene Nemirovsky. Es cortísimo este. 93. Ah, no, el más corto es Mendel, que tiene como 50 páginas. Sí, creo que es más corto todavía Mendel. Misha dice, ¿los libros han cambiado o influido en tu estilo de vida? Saludos desde Perú, un gran saludo a Perú. Yo creo que los libros me han hecho respetar más a los demás. Eso es lo que más me han entregado los libros. A entender que es mejor ser amable con las personas porque no sabes lo que están pasando. Creo que ese es el gran valor que me han dejado la literatura. A apagar mi ego
anotar cuando mi ego está descontrolado, y disminuirlo para que no sobrepase y no pasar a llevar a los demás. Y otra gran cosa que me han enseñado los libros es a valorarme, mi forma de ser, a entenderme y a quererme como soy. Porque yo soy muy introvertido en una sociedad donde se premia la extroversión. Y con los libros me he sentido acompañado y me he sentido comprendido. Y he sentido y he comprendido que no está mal ser introvertido. Para nada. Para nada. Cada uno tiene su opción y su forma de vivir. Y todos tienen derecho a elegir la suya. No hay que hacer lo que todos hacen. Hay que hacer lo que tú quieres hacer. Ya. Se me ha hecho muy largo este video. Lo siento. No alcancé a responder todo. Siempre son muchas preguntas. Se los agradezco mucho. Traté de hacer mi mejor esfuerzo. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana.